Y sí, ya pasamos la mitad del programa, estamos ahí en el momento central de nuestro En Acción de miércoles. Bueno, el primero de este mes de abril, ya mismo saludamos a Jessy Guevara. Hoy no acá en el piso, sino, bueno, vía virtual. Jessy, buen día, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás bien? Buen día, ¿cómo andan? Pero parece que te tengo sentada acá al ladito ¿Viste? mío. ¿Viste? Las maravillas de la tecnología. Cosa de loco. Jessy, ¿cómo te trató la tormenta? Bueno, bien, a nosotros, por suerte, bien. Lo que pasa que trabajando desde muy temprano en todo lo que tiene que ver con la cobertura Claro. de lo que pasó en los distintos barrios, ¿no? Ujú. Una tormenta con un registro de lluvia caída menor a lo que fue la madrugada del domingo, Ujú, que sí. tuvo otras consecuencias en los últimos días, pero bueno, igualmente recién hablábamos con Adrián Guevara, el Ujú. jefe de Defensa Civil, diciendo que hay que seguir atento a lo que tiene que ver con las alertas meteorológicas Sí. que siguen vigentes para nuestro partido y para toda la región. Sí, estaba mirando, Jessy, acá en la noticia que ya está publicada en cdnoticias.com que incluso hubo una evacuación, ¿no? Durante la madrugada por parte de Defensa Civil. Sí, una familia que decidió autoevacuarse Ah, por temor a que ingrese el agua en su vivienda y bueno, estuvieron ahí desde Defensa Civil, también bomberos voluntarios asistiendo a esa familia, dos adultos y un menor que fueron autoevacuados. bien, así que eso ha sido como dato destacado, más allá de lo que nosotros, bueno, ya venimos contando, que si bien no fue, como decías vos, Jessy, recién, lo del fin de semana, igual hubo lugares, puntos concretos de la ciudad donde hubo anegamientos y es lógico que también suceda porque llueve mucho, mucha cantidad de milímetros en relativamente poco tiempo, entonces es lógico que así suceda. Bueno, a estar atentos entonces, como nos decía Jessy recién, como recomendaba en realidad el titular de Defensa Civil, Adrián Guevara, estar atentos a las alertas que, bueno, estamos difundiendo de manera permanente. Más allá de la tormenta y de las consecuencias, tampoco se crean ustedes que Jessy viene con una columna hoy, pum para arriba, ni mucho menos, ¿no? No, la verdad que no, nos vamos a ir muy, muy lejos y sin embargo este viaje que vamos a emprender tiene impacto en Olavarría y es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar del impacto que tiene el conflicto en Medio Oriente en el bolsillo local, sobre todo atravesado por lo que tiene que ver con el incremento del valor del petróleo y Ujú. cómo impacta esto en Olavarría. Uno puede pensar que lo que pase a tantos kilómetros de nuestra ciudad no va a tener un impacto directo, pero sí ya ha comenzado a sentirse este impacto en la ciudad, Sí. como un par de datitos que te voy a dar y que después vamos a ir desarrollando A en ver. la columna, como para meternos un poco en tema. Sí. Recién te decía el aumento del barril del petróleo Ujú. y tenemos que tener en cuenta que el precio del crudo subió más del 50% en un mes por la Sí, guerra, un por este montón. conflicto en Medio Oriente. Y eso se traslada a los combustibles y a costos de materia prima. Ujú. Es por eso que nos venimos a Olavarría y tenemos que decir que ya hay algunos comercios locales que registran aumentos y que incluso, digamos, dispusieron cambios en sus condiciones de venta. Ajá. No es algo masivo, pero sí ya se comienza a ver y por eso queremos estar atentos a este punto. En algunos rubros particulares, ¿no? Jessy. Exactamente, en algunos Mm. rubros particulares y ahora lo vamos a ir mencionando. Ujú. Como te decía, acá hay un escenario internacional que vuelve a meterse de lleno en lo que es la economía cotidiana. Sí. Lo que ocurre a miles de kilómetros en Medio Oriente hoy tiene consecuencias concretas en nuestro país y en Olavarría también, digamos, con este eje en el impacto que es el petróleo, el precio del petróleo. Para ponernos en contexto, tenemos que decir que en apenas un mes de conflicto Mm. que estuvo marcado por todo lo que tiene que ver con, digamos, la escalada entre Estados Unidos, Israel e Irán. Sí. En apenas un mes, el precio del crudo registró un salto abrupto.
tenemos el barril de Brent, que es la referencia global, digamos, del precio Exacto. del petróleo, es el Brent, subió más de un 55% y superó los Es $110. un montón. Un montón. Y Mm, también, ojo acá, hay que tener en cuenta que el gas también se encareció más de sí. un 70%. Eso te iba a decir, el gas aumentó inclusive más que el barril de petróleo. ¿Qué es lo que explica, digamos, este fenómeno internacional? Principalmente dos factores. Por un lado, los daños en las infraestructuras energéticas, Ujú, que hay que tener en cuenta a sí, raíz del conflicto. Y el otro lado hay un temor, digamos, a una menor oferta global que está agravado por el cierre o la amenaza sobre el estrecho de Hormuz. claro. Lo habrán sentido nombrar en todas las Sí, información del último tiempo. mm, Este estrecho es un punto clave para el transporte mundial de petróleo. sí. Y esto es algo que está siendo foco ahora, digamos, son noticias que se van siguiendo minuto a minuto porque hay amenazas cruzadas respecto a Sí. este estrecho y qué es lo que puede pasar si este cierre continúa. Ujú, sí. Eh, en este contexto, digamos, global, internacional, ¿qué es lo que pasa? Genera incertidumbre en los mercados y eso tiene un efecto inmediato. Cuando sube el petróleo, sube todo lo demás. Mm, Esto ya lo sabemos porque ha pasado conflictos de este tipo, lamentablemente, en otros momentos y cada vez son más habituales y tiene un impacto directo en el petróleo, ¿no? En la suba de este valor, como les mencionaba recién. ujú, Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en Argentina? Y más específicamente en Olavarría, pese a que estamos muy lejos. En el plano nacional, lo que podemos decir es que los combustibles ya reflejan este sí. impacto. En cuestión de días nada más, nosotros veníamos monitoreando internamente, digo, en Central de Noticias, eh, los precios en surtidor. Sí. En solo 6 días, menos de una semana, la nafta super pasó de valer en Olavarría 1.980 pesos a 2.060 pesos en Ujú, 6 días. es Eh, increíble. y también, por supuesto, los combustibles premium y Ujú, el diésel también registraron subas significativas. sí. El GNC, sin embargo, se mantuvo estable, pero como Ajá, siempre sabemos, una vez que aumenta la nafta, sí. a los pocos días ya se registra un aumento del GNC. Ha pasado quizás, no digo desapercibido, porque cuando vas a cargar combustible te das cuenta, pero por ahí no estamos tan inmiscuidos en este tema ahora porque no es necesario, ya las petroleras, las estaciones de servicio no tienen la obligación de informar previamente los aumentos y con todo este sistema de micropricing que están utilizando por lo menos YPF y otras cadenas también, es como que ese aumento gradual, sostenido, no está siendo tema por ahí, ¿no? Pero se siente ya. Exacto, porque justamente es eso, hay un cambio en la disposición, en la modalidad y ya no es necesario informar el aumento. Claro. Así que por eso, digamos, si no vas a cargar combustible, Mm, no te das cuenta de ese efecto, de ese impacto. sí, Pero bueno, de todo esto, el dato más importante y el que queremos traer acá, digamos, a la mesa de trabajo, es que, digamos, el aumento en sí es este, pero tiene un efecto en cadena. lógico, sí. Combustible, como todos sabemos, es un insumo que atraviesa toda la cadena de comercio, ¿no? Sí. Atraviesa el transporte, la logística, la producción, y en definitiva, el precio final de los De productos. todos los productos, sí, aumenta el combustible, ya lo sabemos, aumenta el combustible, después aumenta absolutamente todo. Antes era el mes siguiente, ¿te acuerdas? Ahora ya es inmediato, ¿viste? Anuncian el incremento o notan el incremento de combustible y rápidamente esos precios se trasladan. Estaba charlando con algunos comerciantes en estos últimos días, Jessy, y las listas de precios todas las semanas llegan con incrementos del 2, 3%, lista de precios de herramientas, pero también de artículos de primera necesidad, en los supermercados, en las despensas, todas las listas de precios llegan con incrementos.
Exactamente, y a veces no se nota o no se percibe de forma tan significativa porque si vos has hablado con los comerciantes, esos mismos comerciantes seguramente te dijeron que muchas veces para no perder ventas Efectivamente. deciden absorber gran parte de ese aumento que Sí. deberían trasladar al precio del producto, Sí, ¿no? Porque achican su margen de ganancia para poder sostener el precio y las ventas, ¿no? exactamente. ¿Qué es lo que estuvimos nosotros detectando en principio en Olavarría como algunas cuestiones que nos llamaron la atención? Hay distintos sectores comerciales que empezaron, como vos decís, a ajustar sus precios. Ujú. Y, por ejemplo, algo que nos llamó la atención, comercios del rubro alimenticio que dejaron de ofrecer envíos gratuitos. Ah, Esto es algo que hay muchos claro. comercios realizaban, digamos, vos podías hacer Mm, una compra de forma online o por WhatsApp sí. o por teléfono, un cliente habitual, y te hacían el envío gratis a tu domicilio. Eso en algunos rubros, principalmente alimenticios, como te estaba diciendo, Mm, dejó de ser así y claro. anunciaron que iban a empezar a cobrar Los estos envíos. envíos a domicilio con valores que rondaban los 3.000 pesos, ¿no? Claro, Es claro, algo sí. empezamos a detectar. El envío a domicilio, que antes era gratuito, algunos comercios ya lo suspendieron. Ujú. Por supuesto, responde directamente el aumento del costo del Sí. De combustible. lleno, de lleno. Ahí es una causa-consecuencia directa. Sí, y después, bueno, uno de los rubros más afectados tienen que ver con, bueno, industrias y negocios vinculados a derivados del petróleo, como los plásticos. Ujú. Acá sí hay comercios locales que estuvieron reportando subas de entre el 10 y el 40% en sus Oh, es productos. un montonazo. Exactamente, lo que explicaban en estos comercios que difundieron comunicados a sus propios clientes es que las materias primas que utilizan, como resinas, por ejemplo, están Ujú, atadas al precio internacional del crudo, que se acuerdan ujú. cuando Sí, empezamos la columna, el este Brent. aumento de entre el 50 y el 55% a tan solo un mes del conflicto. Entonces, cuando el petróleo sube, estos insumos también suben. Estoy Em, pensando, Jessy, también, ahora que decís resinas y derivados, estoy pensando en las pinturas también, que seguramente van a sufrir un incremento, o si no lo han sufrido ya. Exactamente, sí, se van lo que nos llamaba la atención era empezar a encontrar comunicados de los propios comercios locales que eligen tal vez las redes sociales para informar a sus clientes de estas subas que se van dando. Ujú. Por un lado eso, y por otro lado esta cuestión que también te comentarán a vos los comerciantes de decir, bueno, trato de absorber la mayor cantidad del aumento para no modificar tanto el precio, Sí, a lógico. costo, por supuesto, de resignar ganancia. Sí. A todo esto, digamos que es el panorama que tenemos en nuestra ciudad y que lo hemos empezado a detectar y tal vez hay oyentes que están escuchando esta columna en este momento y pueden sumar otros datos o otras cosas que hayan observado en los comercios locales. Hay otro elemento estructural para analizar y es que en Argentina el precio de los combustibles no depende, por supuesto, solo del mercado internacional. Ujú, También tiene una fuerte carga impositiva, alrededor del 35% está actualmente, y viene de un proceso de actualización tras años de congelamiento, ¿no? Que ujú. se tocaba el precio de combustible para que no genere este impacto. Desde la asunción del presidente Javier Milei, el precio de la nafta acumuló subas cercanas al 500%. En 2 años Entonces, estamos hablando. lo que vemos hoy, claro, es esta superposición de dos dinámicas. Por un lado, esta cuestión externa, como es Sí, la guerra, sí. que empuja los precios hacia arriba, y por otro lado hay una política interna que busca alinear los valores locales con los internacionales. Y Sí. acá aparecen dos debates y aparecen dos puntos de vista, como en muchos de los temas que muchas veces traemos acá a esta columna, que tiene que ver con que algunos sectores plantean que el Estado debería intervenir, por ejemplo, congelando impuestos para amortiguar los aumentos, y otros sectores que sostienen que intervenir distorsiona el mercado y desalienta inversiones en el sector energético.
Digamos, Sí. estas son las dos posiciones y los dos debates que aparecen, que siempre, digamos, están Sí. estos dos debates, pero bueno, se profundizan o se incrementan o no empiezan a aparecer más ante un conflicto internacional de esta magnitud. Sí, teniendo en cuenta eso, los valores internacionales, creo que ayer, antes de ayer, estaba mirando un informe en el que, bueno, se comparaban los precios del combustible en distintos países. Nosotros estamos un poquito más arriba, inclusive, de los precios internacionales. Teniendo, además, en nuestro país, y este no es un dato menor y hay que mirarlo con atención, Jessy, me parece, las reservas, ¿no? En vaca muerta, por un lado, las disposiciones también del gobierno nacional en poder modificar los cortes e incluir mucho más bioetanol a los combustibles para, bueno, achicar los precios. Son todos factores que por ahí también inciden y que se tendrían bueno, meter dentro de estos dos puntos, ¿no? Por ahí tan antagónicos, ¿no? De intervenir o no intervenir en el precio de los combustibles, ¿no? Sí, exactamente. Vos bien lo dijiste, somos, digamos, tenemos el combustible más caro de lo que es la región, América Latina, y hay una variable clave a tener en cuenta de cara a lo que viene, que es el precio internacional del barril. En este punto, desde el sector energético, lo Sí, que señalan es que si el petróleo baja, por ejemplo, hacia los $60, ten en cuenta que cuando comencé la columna sí. te di una referencia de los 110 Claro, por eso te digo, dólares. estamos re lejos de esos Estamos 60. lejos, Ya estamos lejos. el grupo de los países más poderosos del mundo ya anunciaron que van a liberar sus reservas de petróleo para que los precios bajen y todo, pero llegar de 110 a 60 es... Bueno, con ese contexto, por eso tomemos con pinza esto que voy a decir y que es lo que sostiene el sector energético, sí, es que si baja más o menos hacia los $60, podría haber una reducción en los precios locales, pero tiene que bajar hacia alrededor, o sea, una baja significativa. claro, Esto depende también en gran medida de la evolución del conflicto en Medio Oriente, que, ujú, como sabemos, no sí. está próximo o no parece próximo. No, no soy especialista en, en En política política internacional, internacional. Bueno, mucho menos. igual nadie ahora puede hacer ninguna elucubración al respecto porque Netanyahu, Trump, todo una locura galopante que un día te invaden todo, otro día no te invaden nada, viste, está todo medio así, no se puede hacer ninguna previsión, No, no, mucho. por eso, y no parece por lo pronto No. que este conflicto se vaya a solucionar en lo inmediato. En síntesis, para ir cerrando, lo que estamos viendo es un claro ejemplo de cómo la economía global, la Mm. economía internacional, impacta en la vida cotidiana, aún a nosotros que estamos a miles de kilómetros de este conflicto geopolítico. Y algo que a mí me llama la atención es cómo, digamos, este conflicto mundial, esta guerra, se traduce en cuestión de semanas Mm. a un impacto en lo cotidiano, Sí, aumentos a la nafta, bueno, en los costos de producción y sí. finalmente en el precio que pagamos nosotros como consumidores distintos productos. Y Y en ciudades como La Barría, como la nuestra, donde hay un entramado comercial y productivo que depende fuertemente de lo que es la logística, te iba a decir ese eso. impacto, Mm. digamos, se siente y se va a seguir sintiendo en cada eslabón de la cadena. Sí. Em, Trajimos estos ejemplos de lo que tiene que ver con la industria del plástico y también en los alimentos, pero seguramente en un montón de productos que tal vez no relacionamos. Directamente, sí, con el petróleo. Mm. Claro, lo tiene y lo va a seguir sufriendo en estos días, por lo menos hasta que se pueda acomodar de alguna manera o Mm. producir una baja en este precio de referencia. Sí, y para sumar, Jessy, también lo mencionaste, bueno, Olavarría y las empresas de logística, ¿no? Y el transporte pesado. Hace unos días atrás, FADEAC estaba, bueno, generando un poco de alerta, ¿no? A propósito de la suba de los combustibles y también del peligro de desabastecimiento a futuro, en el corto, mediano plazo,
en algunos lugares quizás los más alejados, porque realmente a la situación económica actual se le suma este conflicto que sí o sí necesariamente requiere que las empresas de logística tengan más fondos para poder cargar combustible y llevar las mercancías, las mercaderías a todos lados, y realmente es apremiante. Hemos leído, seguramente, bueno, vos también estás al tanto de muchas empresas, muchas pymes que ya han cortado sus cadenas de pago, que las han interrumpido, y en este contexto es que FADEAC también, la federación que regula el transporte de cargas en la provincia de Buenos Aires, en La Pampa también, estaba alertando por esto, o sea que las consecuencias en el corto y mediano plazo pueden incluso llegar a ser peores. Exactamente. Mm. Bueno, me parece que es un tema para seguir. Seguramente vamos a ver otro tipo de impacto o otros comerciantes tal vez hablando sobre este tema. Sí. Pero bueno, en estos días nos llamaba la atención esto, ¿no? Los mismos comercios saliendo a emitir comunicados, Mm. reflejando y explicando Claro. desde su lugar el porqué de estos incrementos. Jessy, como siempre es un placer hablar con vos. Ni nos dimos cuenta que no estabas acá en el estudio. Le agradecemos a Patri, nuestro compañero que ha hecho ahí maravillas para que se escuche lo más claro posible. Y por supuesto, bueno, para vos el agradecimiento y para todo el equipo de Central que está a pleno trabajando en distintos frentes hoy para tener, bueno, toda la información que requerimos para avanzar, ¿no? En el día a día, porque tienen de todo, desde los alertas hasta estas cuestiones que son, bueno, un poco más de profundas y de investigación y desarrollo. Así que gracias por compartir todo eso con nosotros, Jessy. No, gracias a vos, gracias a Patri. Y bueno, y nos faltaron los matecitos, eso sí Sí, extrañé. ¿sabés qué te digo? No, te faltaron los matecitos y te perdiste la torta No, porque había, claro, con sí, este día. sí, había harinas acá. Así que bueno, lo guardamos para el miércoles que viene. Abrazo grande a todo el equipo. Jessy, gracias. Hasta luego. Chau, chau. Jessica Guevara, del equipo de Central de Noticias, haciendo el momento central de este miércoles, que no ha tenido buenas noticias, ¿eh? ¡Ah!